Pues va. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra sesión número 2 de esta semana, pues ya número 2. Recordemos que, bueno, estamos finalizando nuestra semana de este módulo número 15 en el cual, bueno, ha estado desarrollando actividades para el cuidado del medio ambiente, ¿no? Y que sobre todo hagamos esa reflexión para saber qué podemos hacer, qué hábitos podemos cambiar para mejorar, pues, el medio ambiente. Te recuerdo mi nombre, soy tu asesora virtual Laura Magali Delgadillo Redondo y te he estado acompañando, pues, en el transcurso de estas 2 semanas. Bien, vámonos de lleno al tema, en el cual, bueno, es importante que logremos distinguir lo que es la biosfera y el ecosistema. Por ahí en el foro de integración, de aprendiendo, perdón, ya te estuve compartiendo información acerca de qué es una biosfera, eh, qué podemos hacer, inclusive a las especies que están en peligro de extinción dentro de nuestros ecosistemas. Entonces, bueno, antes de comenzar de nuestra explicación, me gustaría compartirte un formulario que, bueno, ahorita pues al momento de no estar conectado a nadie, pues no puedo medir los aprendizajes que ya tienen em, dentro de esta semana, pero bueno, vamos a checar los aprendizajes que tus compañeros pues de otras generaciones nos han compartido y vamos a ver si quizá coinciden con algunos de los tuyos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos aquí donde nada más en esta ocasión, en esta sesión, hacíamos una pregunta que describieras tu ecosistema. Y bueno, por ahí voy a leer algunas de las descripciones para que, bueno, ¿con qué objetivo preguntaba esto? Que, bueno, lograras identificar o demostrar que ya estás conociendo tu ecosistema, que ya lo reconoces, ya identificas y que, bueno, es importante que podamos nosotros, pues, conocer el lugar en el que vivimos para que con ello, pues, podamos cuidarlo. Acuérdate que algo que no conocemos, pues, no somos capaces de cuidarlo. Entonces, aquí, por ejemplo, dice, mi ecosistema en Coajimalpa se ha convertido en uso urbano y los bosques se han disminuido. Contamos con parte del desierto de los Leones y la Marquesa. Nuestro clima es templado, semifrío y húmedo. Nos dicen uno que vive en la Ciudad de México y su ecosistema, ahí hay un bosque, contamos con clima semihúmedo y templado, con variedad de árboles, plantas, animales que se van adaptando a este medio ambiente. Alguien más nos contestó que vive en una zona desértica con matorral costero, el chaparral, la vegetación riparia, perdón, y el pastizal con temperaturas de 300 grados centígrados en los meses de mayo y septiembre de 5 grados centígrados también en enero. Después nos dice que en otro, hasta donde tengo entendido, por ejemplo, la temperatura oscila entre 8 y 28 grados centígrados. Según la estación, siento que es más cálido que frío. Estoy muy cerca del bosque de Chapultepec, que considera los pulmones de la ciudad. Por consiguiente, se encuentra el zoológico junto al Museo de Antropología y ahí hay elefantes, leones, changos, águilas. Este también es el lago Mayor y el lago Menor, aunque son artificiales, creo que debe existir toda clase de bichos como arañas, sin pies, abejas, avispas, conejos, serpientes, pajaritos y mariposas. Entonces vemos que aquí efectivamente pues ya es un ecosistema transformado, es un ecosistema totalmente artificial que ha sido modificado, ¿no? Al traer especies que no están dentro de su hábitat, pues, pero bueno, todavía aún así convivimos y bien es cierto que sí, también se ve modificado pues el ecosistema en el que estamos conviviendo. Alguien más nos dice que mi ecosistema es variado, ya que vivo en el Cerro de la Estrella, con flora abundante y 5 minutos del metro de Iztapalapa, donde ya es urbano.
Alguien más nos dice que hay selvas, mucha vegetación, cenotes, faunas, faisán, venado, leopardos, tucanes, loros, pulpos, peces, caracoles, clima muy cálido de 30 a 40 grados, de mayor parte del año y vive en Yucatán. Y otra de las respuestas nos dice que en Villahermosa, Tabasco, tenemos selvas húmedas, pantanos y manglares. Tenemos una temperatura que oscila de entre 6 a 42 grados centígrados. Tenemos cocodrilos, mantis, garzas, tortugas, una gran variedad de fauna y flora tropical. Los ríos provocan graves inundaciones en los meses de septiembre a noviembre por las lluvias localizadas en el estado de Chiapas y las propias de Tabasco. Entonces, bueno, efectivamente, pues vemos aquí que la mayoría de tus compañeros pues ya logra distinguir el lugar en el que viven. Entonces, lograron distinguir, ¿por qué? Porque ya están mencionando climas, ya están mencionando temperaturas, fauna, flora con la que conviven y bueno, es parte de un ecosistema. Me ir ahora sí mi presentación. Bien, entonces tenemos aquí que dentro de la biosfera, pues ¿a qué nos vamos a referir con biosfera? Pues a todo nuestro planeta, ¿no? Todo nuestro planeta Tierra es considerado nuestra biosfera y dentro de él, bueno, hay diferentes tipos de ecosistemas. Tenemos los ecosistemas terrestres, los acuáticos y los mixtos. Dentro de los terrestres, bueno, sabemos que México es un país muy rico en todo tipo de ecosistemas y tenemos que, bueno, dentro de los terrestres, pues tenemos desiertos, selvas, bosques, matorrales. Dentro de los acuáticos tenemos ríos, lagos, mares. Y los mixtos, bueno, tenemos costas y humedales. Como mencionábamos hace ratito, sabemos que, bueno, ya existen pues zonas urbanas y zonas rurales, pero es importante que, bueno, logres distinguir cuál es tu hogar. Aún así, antes de que nosotros llegáramos a erradicar el lugar en el que vivimos, pues obviamente tenía características propias de un ecosistema. Entonces, cada uno de los lugares en los que vivimos, pues tiene una flora y una fauna endémica de ahí. ¿Qué es endémico? Es decir, originario de ese lugar, que ahí nació, de ahí es parte de, ¿no? Entonces, nuestra biosfera está compuesta de todos los diversos ecosistemas que hay en todo el mundo y, bueno, en nuestro planeta Tierra. Tenemos que, bueno, cada uno de estos ecosistemas va a tener un nivel de organización específico cada uno, pero en general la forma de cómo se organizan los ecosistemas pues son los siguientes. Tenemos que, bueno, va a empezar por una especie, en las cuales las especies, bueno, es un individuo, un ser vivo, el cual se va a poder reproducir entre sí y, bueno, también se van a reproducir y obviamente va a tener descendencia fértil. ¿Por qué mencionamos esto? Por ejemplo, un caballo y un caballo y una burrita o una burra se pueden aparear al tener un código genético, pues no igual, pero similar, pueden aparearse y llega una mula, ¿no? La mula es aquel animalito, él es estéril totalmente, así la naturaleza nos los dice, se reproduce, bueno, así más bien nace este animalito de forma estéril y por eso es importante que sepamos que entre las especies pues nada más son capaces de reproducirse. Sí existen diferentes tipos o clases dentro de las especies, pero bueno, dentro de esa especie se va a reproducir, al igual que nosotros que somos seres vivos, seres humanos, perdón, pues es nuestra especie, ¿no? Los humanos y entre nosotros pues nos podemos reproducir. Entonces, las especies van a tener esa característica. Es un individuo que se va a poder reproducir entre sí y que va a tener una descendencia fértil. Mientras que la población, bueno, una vez que ya se juntan o hacen un conjunto, esas especies ya se pueden llamar manadas, parvadas, si es de pájaros, bancos, si estamos hablando de peces, jaurías, estamos hablando de perros o de algunos otros mamíferos, y bueno, es parte de estas poblaciones. Estas poblaciones van a ser un conjunto de individuos o animales, ya sean animales o plantas, y que bueno, van a ser de la misma especie, ¿no? Entonces empiezan ahí a juntarse haciendo poblaciones, y bueno, recuerda que también las flores pues entran dentro de esta categoría, porque también no olvides que no dejan de ser seres vivos y que bueno, están ahí conviviendo. Una vez que ya empiezan a convivir diferentes poblaciones, bueno, se va a hacer una comunidad donde es un conjunto de diferentes poblaciones pues conviviendo.
Recordemos que dentro de un ecosistema existen factores bióticos y abióticos. ¿Qué son estos? Bueno, los factores bióticos son todos aquellos que tienen vida. ¿Cómo reconocer algo que tiene vida? Bueno, te puedes hacer algunas sencillas preguntas. Primero, ese objeto en ese momento o esa materia, lo que tú estás observando, tiene procesos de metabolismo, es decir, respira, come o se alimenta, hace una secreción, es decir, expulsa lo que no necesita. Si vas contestando todas esas respuestas que sí, entonces, bueno, vamos un paso adelante. ¿Se reproduce? Sí, entonces vamos otra palomita para decir que sí tiene vida. Otro aspecto sería que si hay una forma de homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? La homeostasis es el proceso en el cual van a encontrar su equilibrio pues las especies. Por ejemplo, nosotros cuando hacemos una homeostasis pues significa que estamos sudando. Un ejemplo de ellos es esa, ¿no? ¿Qué hacemos lo primero que cuando empezamos a sudar? Hacemos esto, ¿no? Nos echamos aire. ¿Por qué? Nuestro cuerpo es tan perfecto y tan sabio que cuando comenzamos a sudar, ¿qué es lo que está haciendo nuestro cuerpo? Sacar el agua que tiene por dentro en forma de sudor y al momento de que nosotros comenzamos a ventilar, esas gotitas de agua se van a enfriar bajando pues la temperatura de nuestro cuerpo. Entonces, eso va a evitar que nuestra temperatura corporal suba demasiado y así evitar algunas convulsiones o algunos otros daños dentro de nuestro cuerpo o nuestro sistema nervioso. Entonces, cada una de las especies, cada una de esas poblaciones, pues tiene una forma distinta de hacer homeostasis. Por ejemplo, los gatitos y los perritos, pues generalmente sudan mediante sus almohaditas o sus patitas y el jadeo de su lengua. Entonces, te digo, cada uno de las especies, pues tiene su forma de hacerse homeostasis, perdón. Entonces, si ya contestaste todas las preguntas que sí, significa que lo que tú estás viendo sí tiene vida. Y bueno, los que no tienen vida van a ser los factores abióticos, como cuáles, la tierra, el sol, el agua. El agua, a pesar de que, bueno, es importante para que se desarrolle la vida, pues no tiene vida el agua como tal. El agua no se alimenta, el agua no se reproduce, o dices, ya tuvo agüitos, no, ¿verdad? Entonces, es importante que, bueno, empieces a considerar y darte cuenta cómo es que vamos a distinguir de lo que tiene vida de lo que no. Los factores abióticos, que son todos, como te decía, las nubes, el agua, las montañas, el viento, el sol, no tienen vida. Sin embargo, sí tienen un papel fundamental dentro de los ecosistemas. Si estos no existieran, pues no podría haber vida. Entonces, cada uno tiene su importancia, cada uno tiene su relación y bueno, es donde se empiezan a establecer relaciones ecológicas. ¿Entre quién? Entre los seres vivos. Para ello, bueno, vamos a ver el siguiente video que nos va a explicar perfectamente todas estas relaciones psicológicas. Te voy a compartir pantalla, vemos el video y ahorita lo comentamos un poquito más. La simbiosis es una relación prolongada entre dos o más especies que pueden vivir juntas de manera permanente o temporal. Dentro de la simbiosis hay distintos tipos como el comensalismo, parasitismo y mutualismo, que más adelante te explicaré. En una relación simbiótica se beneficia al menos uno de los organismos. Son muy comunes en la naturaleza y pueden ayudar a las especies a sobrevivir en ambientes difíciles. La simbiosis está basada en el intercambio de nutrientes, de energía o de información. Algunos ejemplos son las relaciones entre los hongos y raíces, las abejas y las plantas, y los humanos y los perros. Se puede decir que cualquier tipo de asociación de dos poblaciones diferentes de especies que se encuentran viviendo en un mismo espacio es una relación simbiótica. Hay casos de simbiosis en los que uno de los organismos no puede sobrevivir sin la asociación con otro, lo que convierte a esta interacción en un mecanismo obligatorio de supervivencia, indispensable para la especie. En el resto de interacciones simbióticas, llamadas facultativas, los organismos obtienen beneficios de la relación, pero no es necesaria para sobrevivir. Simbiosis, competencia y predación. Estos tres conceptos son importantes para comprender las interacciones entre especies dentro de un mismo hábitat. En la simbiosis, dos especies diferentes viven juntas.
y al menos una de ellas se beneficia, aunque pueden beneficiarse ambas. Un ejemplo de relación simbiótica de tipo mutualismo es la del pez payaso y las anémonas de mar. El pez payaso da a la anémona nutrientes en forma de desechos, al igual que ayuda a ahuyentar a posibles depredadores, mientras la anémona proporciona al pez payaso refugio y protección. Al contrario, en la competencia, dos organismos compiten por los mismos recursos. Por ejemplo, dos leones pueden competir por atraer a una hembra, o un león y un guepardo competir por cazar gacelas. Finalmente, la predación consiste en que un animal predador caza a una presa. Por ejemplo, un tigre que caza a un conejo, o un tiburón que caza a un pez. Tipos de simbiosis según costes y beneficios. Mutualismo. Una relación mutualista implica una asociación estrecha muy duradera, en donde ambos organismos obtienen beneficios. Los individuos pueden usar a otros para labores de limpieza, protección o incluso recolección de comida. Suceden algunos tipos de relaciones mutualistas que la simbiosis resulta un factor esencial para que los organismos sobrevivan y prosperen. Un ejemplo de relación simbiótica mutualista es la que establecen los murciélagos que comen fruta. El murciélago se come las semillas, que luego se dispersan a través del excremento, permitiendo que las especies vegetales se diseminen. Otro ejemplo de mutualismo es el de las aves que posan sobre las cebras y rinocerontes. El ave come garrapatas y otros parásitos, mientras que los rinocerontes o cebras se libran de ellos. Llega Mufasa, el Rey León, a Disney Plus. Suscríbete ahora desde 59 pesos al mes por 4 meses. Comensalismo. En el comensalismo, uno de los individuos obtiene beneficios y en muchas otras ocasiones depende del otro organismo para conseguir su comida, un refugio o un medio de transporte. En el comensalismo, un organismo se beneficia y el otro ni se beneficia ni sale perjudicado. Un ejemplo es la relación que se establece entre ballenas y percebes, un tipo de crustáceos marinos. Los percebes se adhieren a la piel de la ballena, beneficiándose de su movimiento, mientras que para las ballenas no hay alguna ventaja, pero tampoco un daño. Otro ejemplo muy común de comensalismo es el de las rémoras o peces piloto, que nadan junto a los tiburones significativamente más grandes. Tanto las rémoras como los peces piloto se benefician alimentándose de los restos de comida del tiburón y a la vez se protegen de otros predadores, mientras el tiburón no sale beneficiado ni perjudicado. Parasitismo. El parasitismo implica que un organismo se beneficia a costa de otro, pero no en todos los casos da como resultado que el individuo afectado muera. Y suele ocurrir que el ciclo de vida requiere que el parásito mantenga vivo a su huésped. En los procesos en los que el organismo parasitado muere, se conoce al individuo invasor como parasitoide. Las interacciones parásitas son muy comunes. Un ejemplo cotidiano es el de las pulgas o garrapatas, que se alojan en los cuerpos de animales para alimentarse de su sangre. Otro ejemplo claro de parasitismo es el de los mosquitos, que necesitan ingerir sangre perjudicando a las presas. Un caso muy curioso e impactante de parasitismo es el del Cimotoa exigua, un crustáceo isópodo que entra en los peces por las branquias. Se adhieren a la lengua, la hacen caer y se alimentan de la sangre del huésped o del moco del pescado. Tipos de simbiosis según el espacio compartido. Inquilinismo. Una especie vive en la madriguera o refugio de otra. Endosimbiosis. Una especie habita en el interior de otra. Ectosimbiosis. Una especie habita en el cuerpo de otra. Metabiosis. Una especie emplea como herramienta o protección restos de otra, como esqueletos o excrementos. Ejemplos de simbiosis. Hormigas y pulgones. Algunas especies de hormigas y pulgones o áfidos mantienen un tipo de relación simbiótica del tipo mutualista. En esta relación, el pulgón recibe protección y cuidado de las hormigas, que se benefician del néctar dulce que produce el pulgón. Abejas y orquídeas. Las abejas de las orquídeas o glosinos recolectan perfume de una variedad de orquídeas, originarias de América del Sur y Central, convirtiéndolo en feromonas, un proceso que resulta imprescindible para la reproducción de las orquídeas. Lombrices intestinales. Los nematodos parásitos pueden infectar humanos, lo que implica una relación simbiótica parasitaria. Líquenes. Se trata de una interacción simbiótica mutualista entre un alga y un hongo.
El hongo es la especie dominante, el microbionte la otra especie, que puede ser un alga o una cianobacteria, es el ficobionte. Flora intestinal. Relación simbiótica que existe entre un grupo de bacterias y microorganismos dentro del tracto intestinal de los mamíferos. Micorrizas. Se le llama micorriza a un tipo de interacción entre algunos hongos y plantas. La relación es de tipo obligatoria para los hongos simbiontes, que dependen de ciertas especies de plantas para sobrevivir, pero no pueden prosperar si no es a través de estos organismos vegetales. Corales. Los corales son animales marinos que se caracterizan por sus colores brillantes, los cuales obtienen de las algas Zooxanthellae, organismos con los que se establece una interacción simbiótica mutualista. Amebiasis. Infección parasitaria causada por organismos protozoos. Representan un importante problema de salud para los países en desarrollo y puede contribuir a que se incrementen los índices de mortalidad. El nogal negro es un ejemplo de amensalismo. Cuando llega a una edad que ronda entre los 15 y los 20 años, va acumulando sustancias que resultan tóxicas para las plantas cercanas. Virus. Para algunos científicos, los virus pueden ser considerados parásitos, debido a que tienen un papel clave en el organismo huésped. Pulgones. Estos pequeños insectos succionan la savia de las plantas y secretan como desecho un producto azucarado llamado melaza. Hay hormigas que establecen relaciones simbióticas mutualistas con los pulgones, ya que se alimentan de la melaza que desechan los pulgones. Bacterias lactobacillus. Los lactobacilos son probióticos conocidos popularmente como bacterias buenas, que habitan en el cuerpo de los humanos, brindando distintos beneficios al organismo. Visita este video sobre las características de los seres vivos para seguir aprendiendo. Si te ha gustado y has aprendido, dale a like y suscríbete con la campanita activada. Te deseo un feliz día. Hasta pronto. Tus primeros pasos inspiras a otros a seguir. Bien, entonces vimos ahorita diferentes relaciones o diferentes ejemplos de las relaciones psicológicas que existen. Nos mencionaba el video que, bueno, existe el mutualismo, la competencia, el comensalismo, parasitismo, depredación y simbiosis. Nos menciona un poco más el video, pero bueno, nos vamos a referir solo a estas. Y a veces, pues, nos cuesta trabajo identificarlas dentro del lugar en el que vivimos, porque, bueno, a veces esperamos ver este tipo de ejemplos o de relaciones dentro de nuestro ecosistema, como las vimos en el video, ¿no? Un león con una hiena, un león con un ciervo, y etcétera, ¿no? Pero bueno, sí es importante que nosotros logremos identificar este tipo de relaciones dentro de nuestro ecosistema. Te voy a dar un ejemplo. Sabemos que, bueno, desafortunadamente hay muchos perritos en situación de calle, ¿no? Que son perritos abandonados y que al estar ahí solitos, pues se reproducen, no hay quien se haga cargo de ellos. Y bueno, al momento en que ya son muchos, y a lo mejor ahorita que ya empieza primavera, bueno, las perritas empiezan a entrar en celo y hay una competencia, ¿no? Para ver quién logra aparearse con la perrita. Otro ejemplo sería que esa misma jauría de perros entran en competencia para encontrar alimento, ¿no? Al ser muchos, pues empiezan a entrar a competir entre ellos para que obviamente sobrevive el más fuerte. Otro ejemplo del mutualismo serían las abejas o todos los insectos con las florecitas que, bueno, obviamente hacen este ejercicio de la polinización. Entonces, la polinización es un ejemplo del mutualismo, porque les ayuda a las abejas o los insectos se alimentan del polen y a su vez ayudan a las plantas a reproducirse, ¿no? Entonces, hay un beneficio mutuo. El parasitismo, bueno, desafortunadamente aquí en las ciudades, en los lugares conurbados, pues a veces los ejemplos de estas relaciones psicológicas no son las mejores, pero bueno, tenemos que, si es que acostumbras mucho a comer en la calle, pues puede que tengas parásitos, ¿no? Lombrices, como nos dicen a nuestras abuelitas, en el estómago. Entonces, todos estos parásitos que están en el estómago van a provocar obviamente que se inflame tu estómago, enfermedades gastrointestinales, etcétera. Y también otro ejemplo son
los piojitos, ¿no? Y ahorita más que estaremos en la temporada de calor, empiezan a proliferarse y empiezan a pegarse de cabeza en cabeza, generalmente más en los niños se da, en los adultos también se nos pueden pegar los piojos, pero bueno, los niños porque conviven más de cerca entre ellos, ¿no? Entonces, son ejemplos de ello. Entonces, vemos que hay diferentes ejemplos de relaciones ecológicas dentro del lugar en el que vives. Nada más es importante que tú puedas abrir bien tus ojitos y, bueno, lo puedas tú distinguir eh, dentro de tu ecosistema. Tenemos que, bueno, dentro de los ecosistemas también nosotros nos vamos a beneficiar, pues, de los recursos naturales que nos ofrece, ¿no? Entonces, estos servicios van a llevar un nombre que son servicios, más bien estos recursos van a llevar un nombre de referencia que, bueno, son los servicios ecosistémicos. Los servicios ecosistémicos son aquellos en los que, bueno, nos vamos a nosotros beneficiar de ellos. Por ejemplo, los servicios de abastecimiento. Los alimentos, pues no, la tierra no los da, todas las verduras, las frutas, la carne no las va a dar y es parte de un servicio de abastecimiento. ¿Dónde lo podríamos encontrar? En el mercado, en un centro comercial, en los tianguis, son nuestros servicios de abastecimiento de alimentos. La madera, por ejemplo, todos los combustibles, el gas que te dejan, si es que ocupas electricidad para cocinar, bueno, también es parte de estos servicios de abastecimiento que nos van a llevar a tener o permitir llevar una vida mucho más cómoda. Los medicamentos, todas estas droguerías, farmacias, todos donde podemos consumir medicamentos son parte del servicio de abastecimiento. La energía también, aquí en México solamente tenemos la CFE, quien se encarga de darnos, de proveernos energía para todos nosotros, ¿no? Y las fibras donde vas a encontrar todo lo que son la ropa, tenis, todo lo que cortinas, cobijas, todo lo que ocupas para casa y para ti es parte de las fibras y son partes de servicios de abastecimiento. Si compras tu ropa en el mercado, en el tianguis, en tiendas departamentales, bueno, ya depende de dónde tú compres, pero es parte de servicio de abastecimiento. Tenemos todos los servicios de ecosistémicos, que es el servicio de regulación. Estos servicios, como su nombre lo dicen, pues van a ayudar a que se regule, ¿no? A que mantenga la vida como la conocemos. Y tenemos la purificación de aguas. Cada uno de nuestros municipios, en el caso de todos los estados de la República y en la Ciudad de México, las alcaldías, tienen alguien que se encarga de purificar estas aguas, ¿no? Yo vivo en el municipio de Tultitlán, o sea, aquí en Tultitlán se encarga APAST. APAST es quien se encarga de hacer esa purificación, de estar viendo que los drenajes funcionen de forma correcta y obviamente también se encargan de cobrarte el agua que llevan a tu casa, ¿no? Y acuérdate que el agua que llega a nuestras casas, pues no se nos cobra. Lo que se nos cobra es el servicio de abastecimiento de energía que utilizan para trasladar el agua de donde viene hasta tu hogar. Entonces, eso es lo que te cobran. No te cobran la cantidad de agua que utilices, sino la energía que utilizaste para el traslado de esta. Tenemos la descomposición de residuos. Sabemos que, bueno, dentro de nuestros lugares en los que vivimos, nuestro municipio tiene que tener un lugar en donde va a tirar los desechos, basura, o un tiradero de basura, un vertedero al aire libre, un relleno sanitario, dependiendo, ¿no? De cada uno de los municipios, es donde va a dejar toda esa descomposición de los residuos. Tenemos la polinización, que es parte de este también servicio de regulación, que va a ayudar a mantener a todas las flores y toda la flora principalmente. Si no logras entender bien este servicio de regulación, te invito a que veas la película de B-Movie, así se llama, es una película infantil, pero nos habla y nos proyecta perfectamente bien, acerca de qué pasaría si las abejitas ya dejaran de ir a succionar el polen, ¿no? Entonces es una película interesante que bien es cierto que sí es infantil, pero bueno, nos trae un mensaje bastante interesante y que te recomiendo no perdértela. Tenemos también la regulación de climática, perdón, y el control de enfermedades. Todos estos procesos de campañas de vacunación, inclusive hasta de esterilidad para que lleves a tus mascotas. Estas campañas, bueno, son parte de un servicio de regulación para mantener la vida como la conocemos y que no nos enfermemos, ¿no? Entonces, ese es el servicio de regulación. Y por último tenemos el servicio cultural, el que se encarga, como su nombre lo dice, pues es algo que te va a dar un tiempo de ocio. Pueden ser museos, parques, actividades deportivas, enriquecimiento
ocio y diversión, ¿no? Entonces, es importante que esos tres servicios de abastecimiento los logres identificar en tu ecosistema y que vayas viendo si tiene un impacto negativo o un impacto positivo, ¿no? Entonces, bueno, esos son los conceptos que quería yo que abordáramos antes de pasar a tu plataforma. Déjame pasar a plataforma. Ay, perdón, termino de componerme. Bien, tenemos nuestra actividad integradora número 2 que lleva por nombre Mi ecosistema. Perdón. ¿En qué vamos a hacer en esta actividad? ¿Qué vas a realizar? Vas a elaborar un video con una duración de 4 a 5 minutos, en el cual, bueno, vas a integrar los siguientes elementos. La descripción de tu ecosistema en el que vives, perdón, integrando las características del bioma, tanto como clima o biodiversidad, que esto se refiere a flora y fauna. Es importante que aquí trabajes de forma micro. ¿A qué me refiero? Si yo, por ejemplo, te comentaba que vivo en el municipio de Tultitlán, pues tengo que referirme al municipio de Tultitlán, ¿no? Si yo no encontrara información a nivel Estado de México, perdón, a nivel municipal en el que vivo, o sí, más bien, si no encuentro información a nivel comunidad, depende de la colonia en la que yo vive, si no encuentro información de ahí, bueno, me voy a nivel municipio. Si aún así no sigo encontrando, que ya la mayoría de los municipios tienen una página de internet, y ahí es donde suben la mayoría de esos datos, si yo no, mi municipio no tiene esta página de internet, entonces busco, ahora sí me voy a nivel Estado de México. Ahí ya no estaríamos arriesgando mucho porque, bueno, el Estado de México tiene muchos climas, tiene diferentes temperaturas, diferentes flora, fauna, y bueno, ahí no estaríamos aventurando mucho, pero si no encontrarás información. Acuérdate que esta información la vas a estar ocupando en tu proyecto integrador. Entonces, por eso es importante que, bueno, la realices con buen tiempo, la analices para que en la semana del proyecto integrador, pues la puedas integrar sin ningún problema y así ya no trabajes tanto, ¿ok? Entonces, dentro de este video también es importante que salgas tú a cámara, al menos si te da pena como que salir en todo el video, al menos al inicio, cuando presentas tu video, que se vea tu rostro y que, bueno, des tus datos generales como nombre, grupo, generación, asesor virtual y bueno, es importante que con eso personalices. Si no personalizas tu video, obviamente se puede tomar como plagio, ¿no? Entonces, evita que tus actividades pues las usen otras personas para entregarlas. Entonces, sé tú quien realiza estas actividades y debes de salir ahí. ¿Qué pasa si mi video dura más tiempo? No pasa nada. No, recuerda que yo no tengo inconveniente. A mí me encanta escucharte. A mí me encanta saber qué piensas del tema o de lo que tienes que hablar. Pero sí es importante, o dura más o dura menos, no importa. Lo que es importante es que contenga toda la información de la plataforma. Hay veces que tu video puede durar hasta 11 minutos, pero no abordaste nada de lo que decía plataforma. Entonces, me tengo que apegar a la rúbrica para que esto obviamente pues sea una evaluación justa o que sea pegado a los criterios y así no haya problema. ¿Ok? Entonces nos dice, vas a describir tu ecosistema en el que vives integrando las características, ya habíamos leído esa, perdón. Vas a poner también 2 ejemplos de interacciones ecológicas que haya en tu entorno, de acuerdo a los tipos de relación. Acuérdate que los habíamos visto. Mutualismo, simbiosis, depredación, parasitismo, esas que vimos, tú lo vas a mencionar. Vas a mencionar al menos 2. Y una vez que ya la hayas detectado, vas a argumentar si tiene un efecto positivo o un efecto negativo, ¿no? Entonces, por ejemplo, decíamos estos perritos, ¿no? Estos perritos que están en situación de calle y que nadie se hace responsables de ellos, pues obviamente defecan y no hay, bueno, hay una competencia entre ellos y al defecar, pues todo ese excremento, nadie lo recoge, nadie se hace responsable, pues se queda en la calle, se seca, se tritura por los carros, porque los pisaron, el sol, etcétera, y después se va esparciendo pues todos estos contaminantes hacia la comida,
Y bueno, de ahí que a lo mejor empiece el parasitismo en nosotros y por eso te decía que se acostumbra a comer en la calle. ¿Ok? Entonces, vemos que son las relaciones ecológicas. Es importante que tú menciones su efecto positivo, negativo o neutro. Y bueno, finalmente nos pide una descripción de un servicio ecosistémico en el que identifiques, en tu ecosistema, de acuerdo a su clasificación, ya sea de soporte, provisión, regulación o cultural, en el que menciones cómo se beneficia, cómo este beneficia a tu comunidad o traerá consecuencias pues a un largo tiempo, ¿no? Entonces es importante que tú lo reconozcas. Por ejemplo, si yo digo, de aquí cerca de mi casa están construyendo una plaza, ¿no? Obviamente es cultural porque nos va a dar ocio, nos va a dar enriquecimiento, etcétera. Entonces, pero es cultural y yo digo, pues es que tiene un impacto negativo porque nos están quitando el agua a los colonos, ¿no? A los que vivimos alrededor. Entonces, ese sería un impacto negativo porque nos están quitando recursos para dárselos a la constructora, ¿no? Entonces, ahí sería un servicio ecosistémico que impacta de forma negativa porque se lleva los recursos, ¿no? Entonces, ahí tú tienes que identificar dentro del lugar en el que tú vives cuál de estos aplicaría y que, bueno, sin duda lo describas. Acuérdate de tener cuidado con tu voz, a que me refiero a que se escuche muy bien. Pégate al micrófono o pégate si es que tienes sus manos libres, porque hay veces que se escucha muy bajita tu voz y por más que suba el volumen de mi computadora, pues no logro escuchar. Entonces es importante que hagas ello. También te piden que, bueno, puedes utilizar o te recomiendan que puedes utilizar cualquiera de estas herramientas, ya sea Canva, PowerPoint o Prezi. Si tú quieres ocupar otro, siéntete libre de hacerlo, no te angusties, pero sí es importante que tengas cuidado al compartirme tu liga, ¿no? Esto a qué me refiero, a que veas y verifiques que sí efectivamente abre y que yo puedo ingresar a la información que tú me quieres compartir. Recuerda que una vez que ya hiciste todo tu documento, este video, vas a contestar dentro del documento, vas a adjuntarlo y vas a colocar nuevamente tu portada con datos de identificación, la liga de ese video y la conclusión que responda. Ojo aquí, tienes que redactar una conclusión en forma de párrafo que le dé respuesta a estas dos preguntas. No es que contestes solamente las preguntas y ya, sino tienes que hacer una conclusión una conclusión, un texto en donde estés dando respuesta a estas dos preguntas. ¿Cuáles son las preguntas? Es cómo el servicio ecosistémico mencionado en tu video hace uso de los recursos naturales en tu entorno y qué acción propondrías para hacer un uso racional de los recursos naturales, ¿no? Entonces, ahí están las preguntas que debes de contestar. Generalmente es el error que más se encuentra, eso es lo de las relaciones ecológicas, que contestan la conclusión en forma de pregunta. Y no, acuérdate, es redactar un párrafo con las respuestas a dichas preguntas. No olvides colocar tus fuentes de información según el manual de referencias y citas de PREP y NIACEP. Es importante que te apegues a él y que lo puedas consultar. Ya sabes que si pesa mucho tu documento, súbelo a la nube y me compartes nada más el enlace y yo con mucho gusto lo visito. Entonces, bueno, ese es nuestro proyecto integrador para esta semana, perdón, nuestra actividad número 4. Y bueno, es importante también aquí, déjame voy, en que si tú quieres hacer una presentación para apoyarte, lo estás en todo tu derecho. De hecho, eso daría un plus, daría una imagen, daría un soporte a tu proyecto. Entonces, yo sí te recomiendo que hagas a lo mejor una presentación, inclusive esto te va a ayudar para hacer tu guión, ¿no? O que sea tu guión. Recuerda que el guión, pues ya sea que lo quieras hacer en un cuadernito, en una hoja o aquí en tu computadora. ¿Qué es el guión? Pues el diálogo que vas a estar entablando, ¿no? Entonces, acuérdate que no se permite ningún tipo de distorsionador de voz, debe ser tu propia voz. De tener algún problema de lenguaje, algo de tecnológico, házmelo saber y con mucho gusto te puedo ayudar, te puedo ofrecer algún tutorial o podemos dar una alternativa a lo que se pide, esto con el objetivo de no afectarte, ¿no? Pero sí es importante que me avises o que me preguntes, pues antes de que llegue el domingo a las 11:45. 11:55, perdón, antes de que se cierre la plataforma, ¿no? Entonces, considera ello para que no te angusties. Aquí el objetivo es que tú hagas tus actividades y tengas ese aprendizaje y sobre todo, bueno, que cumplas con los requisitos de plataforma. Entonces, esa sería tu actividad. Vámonos a la forma de calificar.
Ok, entonces aquí tenemos los criterios nuevamente, que es el cognitivo, que puedes, para que puedas tener el nivel experto en cognitivo, pues debes elaborar un video en el que estés cubriendo correctamente pues todo lo que se solicitó en la plataforma. La descripción de tu ecosistema en el que vives, los ejemplos de los ejemplos de la interacción ecológica que hay dentro del ecosistema y la descripción clara de un servicio ecosistémico y obviamente que veas qué impacto positivo o negativo tendrá dentro de un tiempo o actualmente lo tiene. En lo actitudinal, para que puedas tener los 20 puntos de nivel experto, pues debes de atender todas las recomendaciones. Nuevamente repito, acuérdate que es importante que salgas a cámara para que puedas presentar tu video y así evitar pensar en plagios. En lo comunicativo, si es que vas a escribir dentro de tus diapositivas, cuida tus faltas de ortografía. Te invito a no utilizar mayúsculas en todo un título. Recuerda que al estar en una modalidad virtual, pues las mayúsculas se traducen como si estuvieras gritando. Entonces, vamos a tener cuidado con eso, con el uso de las palabras en mayúscula totalmente. Acuérdate de cuidar tus signos de puntuación, coma, acentos, dos puntos seguidos, punto y aparte. Entonces, cuida ahí tu ortografía de ser necesario. Y bueno, finalmente tu pensamiento crítico se evalúa en la conclusión que hayas redactado para darle respuesta a las dos preguntas que leímos hace un rato, ¿no? Entonces, bueno, esa sería la rúbrica que se califica. Y también acuérdate que, bueno, si se detecta plagio, si se detecta que no es una actividad, estás presentando una actividad que no es tuya, bueno, ahí se estaría marcando. De igual forma, si a lo mejor nada más copiaste y pegaste de alguna página, también se consideraría plagio, ¿no? Entonces, te invito a que seas tú quien realiza tus actividades. Yo sé que puedes hacerlo. Confío en tus habilidades. Nada más falta que seas tú quien se decida a confiar. Y bueno, ya como te comentaba, puedes hacer uso del programa que tú quieras, en el que te sientas más cómodo. Canva, PowerPoint, Filmora, inclusive hasta videos en TikTok lo pueden hacer. Yo, por ejemplo, estas sesiones las grabo con grabar pantalla dentro de mi celular. De igual forma lo puedes así, haces tu presentación, la vas proyectando en tu celular y la vas narrando, ¿no? Entonces, ahí es importante que seas tú quien se ingenia cómo hacer su video, pero sí eso es importante que yo lo pueda visualizar, ¿no? Entonces da todos los permisos adecuados para que yo ingrese a él y no te quedes sin calificación. Bien, finalmente tenemos nuestras recomendaciones generales, las cuales, bueno, te invito a que sigas visitando el foro de novedades donde estoy compartiendo información. Te compartí 2 materiales extra esta semana, como te lo decía en la sesión pasada. También el foro de aprendiendo, ya compartí información. Te invito a que sigas participando, no importa que ya sea fin de semana. Tú participa, tú comenta los comentarios que están ahí, el material que está ahí, que es para ti, ¿no? Entonces, no dejes de visitar este foro. Acuérdate que está hecho para ti y por ti, ¿no? Por tus necesidades. Entonces, no lo desaproveches. Perdón. No caigas en la tentación, no copies y pegues, acuérdate que se considera plagio, entonces evita comprar actividades, evita caer en este tipo de estafas, porque considero que es una estafa, entonces no caigas en ello. Sé que tú puedes hacer las cosas, sé que lo puedes lograr bien, sin ningún problema, entonces nada más organízate bien para que el tiempo pues, puedas cumplir con este. No olvides colocar tus fuentes de información. Acuérdate que se tienen que incluir según el formato APA o que es el formato de Prep en línea CEP. Y de no encontrar este manualcito, mándame un mensaje y yo con mucho gusto te lo comparto, ¿no? De todos modos, ahí está en plataforma. Tú lo puedes visualizar o estar consultando cada vez que lo necesites. Y bueno, te va a estar dando información valiosa y que te va a ayudar a tu actividad. Y finalmente, bueno, sonríe, que los músculos que no se usan se atrofian. Entonces, no importa el día que estés pasando, no importa el momento en el que te encuentres, yo sé que hay veces que dices, ¿cómo puedo sonreír ante tal adversidad? Pero créeme lo que va a pasar, créeme que va a quedar como una anécdota o algo que le cuentes a la gente y sin duda, pues vas a lograrlo. Entonces, sonreamos para que estos músculos de nuestra cara, bueno, preferimos que estemos arrugadas porque sonrimos y somos felices a que estemos arrugados y amargados, ¿no? Entonces, eh, esta sesión se queda grabada para tu atención. Ya sabes que de cualquier duda que tengas, cualquier comentario, estoy pendiente de ti en el vía mensajero
Y bueno, vamos a echarle ganas para poder concluir con nuestro módulo. Ya estamos en semana 2, ya nos estamos acercando a la semana 3 y bueno, ya estamos más de mitad, un poquito más allá de la mitad de nuestro módulo número 15. Entonces, no dejes en saco roto todas estas recomendaciones que te doy. Aplícalas para tus actividades y sobre todo que puedas entregar actividades de calidad y que evidencien qué es, cómo eres y qué eres como estudiante. Entonces, ahora sí, me despido, que tengas un excelente fin de semana, cuídate mucho, nos vemos el próximo miércoles, esperemos que ya esta tos se me quite y cuídate mucho. Hasta pronto.